Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les voy a compartir la palabra de este día, dado que nuestra iglesia, por las circunstancias de la lluvia, no está en condiciones que podamos reunirnos, así que les comparto la palabra por este medio. Primero que nada, darle gracias a Dios por este día, dar gracias a Dios que tenemos estos medios, ¿verdad? Y el Señor no está ahí encerrado en cuatro paredes. Y hace que toda la iglesia y muchos de los que con los cuales compartimos y escuchan esta palabra, ¿verdad? Les va a ser de tanta bendición como lo ha sido para mí. Vamos a ir a la palabra del Señor que la vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 12. La vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Con toda la bendición que viene esa palabra, haga en nosotros vida. Dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, pues, la palabra es bien clara, ¿no? Muchas veces las personas piensan que están a un nivel superior, que no son pecadores o simplemente de que no somos iguales a los demás. Pues aquí dice la palabra ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que tanto a su pueblo, como le estaba hablando a su pueblo en este momento, a su iglesia, ¿verdad? Le dice lo siguiente, no hay uno, no hay uno, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad imperiosa de Dios en nuestra vida. Ahora, eh, sabemos que nosotros somos pecadores, lo sabemos. Nos dice esta la palabra, pero hay una diferencia. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley era la otra forma de moverse, ¿verdad? Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la libertad de elegir y arrepentirnos, y el Señor perdona a un corazón rendido a Él y tenemos nuevas oportunidades. Hoy día vamos a hablar del pecado. Y el pecado trae consecuencias, eso sabemos. Dios nos perdona, pero siempre, por lo cual nosotros hemos fallado, siempre va a traer alguna consecuencia. Ya en la palabra, en la Biblia, nos habla de lepra que significaría un poco lo que es el pecado, es decir, separado de la gloria de Dios. Hay algunos que dicen, no, yo no soy pecador, pero peca. Desde el momento que peca, se está separado de su gloria. ¿Ya? El pecado trae consecuencias. En Romanos 3, 24, 25, 26, nos deja claro quién pagó por nuestro pecado, cómo fuimos justificados. Dice así, 24 al 26 del mismo capítulo 3, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador, ¿verdad? Y se va a Él en arrepentimiento, se va reconociendo quién es Él, el dueño, le entregamos nuestra vida, por cierto, Él va a responder. Él te va a ayudar, te va a indicar a través de su palabra y de su Santo Espíritu, con la guía de Él, vas a ver que vas a poder ser libre de ese pecado
que te ha seguido por tanto tiempo. ¿Ya? Hay pecados que cuesta dejar. Humanamente a veces imposible, pero con Dios somos libres, libres de elegir y libres, ¿verdad?, de gozarnos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que vamos a ir ahora a ver cómo en la palabra de Dios, en Lucas 17, versículo del 11 al 19, es una parábola muy conocida, ¿verdad? Eh, es palabra que el Señor hablaba, ¿no es cierto?, a su gente a través de ejemplos, a través de historias, para darles a entender de su grandeza, para invitarlos a seguirle, para creer en él, reconocer en él quién era él, ¿verdad? Entonces, Lucas 17, del 11 al 19, esta vez lo vamos a ver de una forma, porque sí, podemos predicar muchas veces de la misma palabra y Dios siempre nos está indicando, y otras veces nos repite la enseñanza, ¿verdad? Quizás se pueda decir, oye, ya he escuchado, o otros dicen, nunca lo había visto de esta manera. Pues bien, sea como sea, la palabra no vuelve vacía y Dios, ¿verdad?, está pensando en ti. Nos habla de los 10 leprosos que son limpiados, ¿ya? Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, tengamos un poquito en la historia, ¿verdad? Los leprosos eran enfermos, contagiosos, eh, portaban infecciones, debían salir del campamento, dejar su familia. Era tremendo sufrimiento que estos hombres tenían. Se vestían de harapos, ya. Fíjese que el pecado era su carta de presentación, tenían que gritar ellos, impuros, impuros, y así había una serie de medidas que lo identificaban cuando ellos se acercaban. Eh, Nosotros pensemos un poquito cuando nosotros somos pecadores e insistimos en pecar, y Dios te invita a arrepentimiento, ¿no? Nosotros estamos enfermos. El pecado nos enferma. El pecado nos enferma. El pecado también que nosotros tenemos contagia a otros, llevamos a otro a pecar. Lo vemos de una forma tan natural que, que a veces lo pasamos por alto, pero Dios quiere que pienses hoy día de qué forma tú estás llevando a tu familia al pecado, de qué forma está contagiando tu forma de ver la vida, de qué forma estás tú compartiendo conversaciones que no debes, de qué forma te estás presentando como un padre, como una madre o como un hijo delante de tus padres. ¿Qué te está indicando el cielo? ¿Está conforme a lo que Dios quiere? Si no lo está, es un leproso. Estás contagiando a otro, ¿verdad? Y fíjese que también habla que estaban fuera del campamento de Dios, fuera de la cobertura de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Fuera del campamento de Dios es quedar solo, es quedar, vestirse de ropas que no son dignas de los hijos de Dios.
Vestirse, estoy hablando en lo espiritual, ¿verdad? Y eso se refleja también en lo exterior. Eh, Vestirse no con harapos, no sentirte que eres una basura, porque un hijo de Dios tiene un valor y ese valor te lo da Jesucristo. Y no tienes por qué estar fuera del campamento, no tienes que estar fuera de esa cobertura, de ese lugar, de esa presencia de Dios. Tú tienes que estar en el lugar donde Dios está. Si por una u otra circunstancia has salido de ese lugar, si por una u otra circunstancia te avergüenza volver al campamento, no tengas cuidado, míralo a Él, que Él te pondrá en el lugar que corresponde. Pero para ello, Él te llama al arrepentimiento. ¿Ya? El pecado es tu carta de presentación. ¿Cuántos dicen, mira, ahí viene un mentiroso? Ahí viene el engañador, ahí viene el usurpador, ahí viene, no sé, ponle el nombre que tú quieras, el ladrón, ahí viene un fornicario, palabras fuertes pero son reales, ahí viene. Así Dios ve a las personas, Él identifica a las personas, porque muchas veces no se nota el pecado, hay pecados que se notan, ¿ya? Y podemos orar por ello, pero hay pecados que se desconocen. ¿Qué pecado desconoces? ¿Qué pecado tú guardas que otros no lo saben? Dios lo sabe y Él te tiene identificado. Y esta palabra para hoy es llamándote nuevamente al arrepentimiento. No te está obligando, te está dando entendimiento de lo que tú debes hacer, pero tú vas a decidir, ¿verdad? ¿Estás bien así como estás? ¿Estás bien contagiando a otros? ¿Estás viendo llegar, en vez de llevar bendición, llevas maldiciones o hay maldición en tu hogar? ¿Estás bien como estás? Bueno, tú decides qué es lo que quieres para tu familia, qué es lo que quieres para tus amistades. ¿Son realmente tus amistades? Wow, ahí ya vamos a entrar a otro tema, pero no vamos a entrar hoy día, ¿verdad? ¿Y cómo te vistes? ¿Cómo puedes decir yo soy hijo de Dios cuando tu testimonio es totalmente diferente? Cuando tus palabras parecen látigos a las personas que no le conocen, que tú hieres muchas veces entre hermanos, están peleados, y estoy hablando hermanos en Cristo, ya no solamente como familia, hermanos en Cristo ahí se atacan unos con otros, se miran mal, están preocupados de la ropa que viste el otro, pero el Señor se fija en tu ropa interior. ¿Cómo está la armadura? ¿La tienes ahí bien firme o te la sacas? Porque hay gente, ay, me pongo la armadura no se saca. ¿Ya? Es la protección que Dios nos da. Entonces, fíjate que debes tener cuidado en cada cosa. El pecado, siempre la gente va a recordar tu pecado. Dios te va a perdonar, pero la gente no va a perdonar. ¿Y qué te importa? Si Dios te ha perdonado, tú sigue adelante, porque al final de cuentas tú vas a vivir con Él. Y aquellos que te han juzgado, aquellos que te siguen juzgando, aquellos que murmuran, si no se arrepienten, no se van a ir con el Señor. Entonces, vemos lo siguiente, que el mundo, los gentiles, no conocen a Dios, ni conforme a lo que saben. Entonces Dios, ¿a quién le pasa la cuenta? A su iglesia, no a los que no le conocen, ¿ya? Fíjate que, y en la iglesia hay pecado, en la iglesia hay muchas cosas, pero en la iglesia también está el camino, la verdad y la vida. Y un liderazgo que debe estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y discernimiento y por sobre todo mucho amor para que el amor que un día Él recibió no lo olvide y lo entregue a los demás. ¿Ya? Entonces, increíble que el pecado, en este caso le estaba hablando a su pueblo, en estos 10 leprosos, habían 10 hombres y había un samaritano que se odiaban en lo natural, ellos ni se miraban, recordemos, ¿no es cierto?, a la historia que nos cuenta cuando un samaritano fue atacado, el levita pasó, el sacerdote pasó, ¿verdad?, para no contaminarse. Pero te digo una cosa, tanto el levita como el sacerdote se contamina con el pecado, porque es pecador, es pecador. El pecado, ¿verdad?, une tanto a los que están en la iglesia como a los que no están en la iglesia. Pero Cristo tiene la respuesta. Por eso el llamado es para
para tener un encuentro con Él, para abrir tu corazón y decirle, yo te necesito, yo necesito esa palabra, necesito tu presencia. Quizás tú puedas decir, bueno, he probado en tantas partes. Bueno, no es tantas partes, es la parte, es el lugar y la persona. ¿Ya? Entonces vemos que la iglesia y el mundo están unidos por el pecado. Y Dios en este tiempo está haciendo una limpieza, así como el samaritano estaba unido, ¿no es cierto?, con personas judías. Él no tenía problemas, estaban vestidos iguales, hablaban iguales, estaban fuera del campamento, es decir, tenían todo en contra. Pero vemos aquí en la historia que Jesús estaba pasando, ¿no es cierto?, entre Samaria y Galilea. Y entró a una aldea, ¿y quién le salió al encuentro? No fue Jesús el que le salió al encuentro, ¿ya? Ellos buscaron a Jesús, ellos buscaron respuesta. No tenían por ninguna parte una respuesta, una sanidad. Ellos buscaban sanidad, ¿ya? Y se pararon de lejos y comenzaron a gritar, Jesús, 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 en nuestra desesperación. ¿Qué decimos cuando tenemos algún enfermo grave? ¿Qué decimos cuando hay un terremoto? ¿Qué decimos ahora como ha pasado con las lluvias? Señor, ayúdame, ¿por qué a mí, Señor? ¿Ya? Clamamos a Él y decían, ten misericordia de nosotros, fíjate en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el misericordioso. Jesús, Él tiene misericordia. Él no hace diferencia de personas. No hacía diferencia entre el samaritano, no hacía diferencia entre los judíos. Cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y eso es muy importante. Fíjate que si tú te das el tiempo después de leer Levítico 13, habla, ¿no es cierto?, acerca de la lepra, acerca de todo un rito que se tenía que hacer con los sacerdotes y también en los sacrificios. Pero aquí hay una cosa muy clara. Jesús cumplió la ley, pero es la gracia. Es decir, delante de los judíos vayan donde el sacerdote, muéstrense a él. Claro, porque había ritos que ellos conocían, pero no les dijo vuelvan a mí, simplemente les dijo vayan donde el sacerdote. Y ellos partieron, ¿verdad? ¿Fueron inmediatamente sanados? No fueron inmediatamente sanados. Dice y que mientras iban fueron limpiados, sanados, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. Hay sanidad, si voy a hablar aquí de sanidad porque están hablando, ¿no es cierto? Ellos fueron limpios de esta lepra, de estas infecciones que tenían, estas llagas en su cuerpo, que estoy viendo la lepra. Pero el punto es que cuando ellos iban caminando, ¿no es cierto?, fueron limpiados. Tampoco dijeron ellos, pero no estamos sanos, sino que partieron, confiaron, ¿ya? Pero más bien que confiar, obedecieron. Obedecieron porque era la única palabra, quizás el único que le habló de esta manera, la única dirección con autoridad. Vayan y hagan esto. Ellos sabían que tenían que ir donde el sacerdote, sabían que si los llevaban al sacerdote era porque había la posibilidad de que Jesús los hubiese sanado. Pero ellos no dieron sanidad inmediato, ellos fueron, obedecieron. Es decir, en otras palabras, no esperes respuesta para obedecer a Dios. Obedece antes de, ¿no es cierto?, de recibir la respuesta. Eso se llama fe. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a gran voz. Recordemos, los leprosos piden compasión para ellos. Le piden a la persona correcta. ¿A quién le pides tú? Cumplen la ley, ellos la conocían. Vayan donde el sacerdote, ¿ya? Y se cumple todo el rito en Levítico 13. Te invito a que lo leas. Es decir, hay pasos que se debieron cumplir. Hay pasos. Ellos salieron al encuentro, ellos tuvieron esfuerzo, ellos
sabían dónde ir, ya lo veían de lejos, no se podían acercar, pero gritaban, gritaban, clamaban. ¿Cómo clamas tú cuando tienes algo tremendo en tus manos que tú no puedes solucionar? Cuando tú tienes a una persona enferma, ¿cómo clamas? Señor, si tú quieres. No, Él quiere. Clama, clama por esa sanidad y espera. Y Él da la orden, ¿no es cierto? La orden, como judío, Él sabía lo que había de hacerse. Él no vino a borrar la ley. Y el milagro del camino es increíble. ¿Bajo qué camino iban ellos? Bajo el camino de la promesa, más allá de lo natural. Nosotros pensamos, bueno, habían rocas, habían eso, el camino tenía muchas piedras. No, 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 no. El camino. ¿Cuál fue el camino? El camino que Dios le indicó. El camino a cumplir la ley en ese entonces. Pero el camino era Él. Él es quien contesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le había dado vida nuevamente. ¿Ya? Eh, pero ellos cumplieron la orden. No cumplieron inmediatamente. Y dice, y se postró, y dice ahí, que mientras iban fueron limpiados. Claro, llegaron donde el sacerdote, hicieron el ritual, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y dice, entonces, uno de ellos, uno de 9, el 10%, viendo que había sido sanado, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Qué increíble que los 10 fueron sanados. Pero uno se dio cuenta que había sido sanado. Quizás tú que estás viendo este video ya estás sano y ni siquiera te has dado cuenta, porque en fe no vives esa sanidad. En fe no haces lo que Dios te invita a hacer. En fe te dice el Señor, arrepiéntete que yo haré en tu vida. Arrepiéntete que yo te guío. Arrepiéntete que yo soy el camino. Yo no te voy a mandar a los sacerdotes en este tiempo, porque yo soy el que contesta a tu clamor. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Él volvió. ¿Dónde se fueron los otros? A seguir su vida natural. ¿Y cuántos personas en el mundo, en la iglesia, el Señor ha sanado? Dios no les quita la sanidad, pero se pierden algo mayor, algo eterno, que lo vamos a ver al final, ¿no es cierto? Fue un milagro que hizo Dios en 10 personas, 9 de su pueblo y uno samaritano, pero todos unidos por la lepra. El mundo y la iglesia está unida por el pecado. Por eso la iglesia tiene que limpiarse. Por eso que la iglesia llama a sus hijos, a aquellos que le conocen, a arrepentimiento y vayan con verdad a predicar. Así que quizás tú no le conozcas, pero con verdad, con verdad. Y saben que, siguiendo la palabra, respondiendo Jesús dijo, cuando vio ver a uno, Jesús sabía que iba a volver uno. Partamos de ahí, él sabía todo, ¿no? Él sabía que iba a volver uno y ahí estaba él y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Qué pasó con los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros en los cuales Jesús ha hecho tantas cosas? ¿Dónde se fueron? ¿Cuánto han conocido de su gracia? ¿Cuántos lo han aceptado como Señor y Salvador? ¿Dónde están? ¿Y qué hace la iglesia para ir a buscarles? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Si han querido volver a una vida anterior, pero que nunca sientan que a nadie le importó. ¿Dónde están? No es el caso de estos 10 leprosos, no, pero estoy hablando del actuar de la iglesia. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, volvió él, un extranjero, y de mi pueblo nadie. Por eso Dios también, ten cuidado, no te sientas tan seguro por estar en la iglesia. No te sientas tan seguro porque haces lo que eclesiásticamente se nos ha enseñado. No te sientas tan seguro porque sirves en la iglesia. ¿Sabes qué? Tienes que tener a Cristo en tu vida.
tiene que ver arrepentimiento en tu vida. Debe estar lleno del Espíritu Santo para poder servir a Dios, para poder tener el fruto que Dios espera de ti. Búscale cada día más. Fíjese que este hombre le dijo en el versículo 19, levántate, es decir, acciona, no te quedes solamente con la sanidad, vamos haciendo algo. Porque hay gente que dice, soy sano, y se va como los leprosos a vivir su propia vida. O simplemente se queda tan tranquilo y no da testimonio. Un testimonio es importante también, que sepan lo que Dios hace. Que no hace diferencia de personas. Que Él cuando quiere glorificarse se glorifica de una forma extraordinaria en la vida de las personas. Y dice, levanta y vete. Es decir, no te quedes aquí encerrado. No te quedes aquí conmigo. Anda, anda, muévete, cuéntale, ¿no es cierto? A tu familia, cuéntale a tus vecinos, cuéntale que hay algo más grande en ese tiempo que la ley. Era Él, Jesucristo mismo, Dios mismo en esta tierra, ¿no es cierto? Enviando, ¿para qué? Para que otros conocieran de su grandeza, donde también contaran que eran 10 y volvió uno. Y quizás de los 100 personas que tú has hablado, 10 conocen al Señor y se convierten al Señor. No solo aceptar, convertirse a Dios, eso es muy diferente. Dios quiere una iglesia convertida. Dios quiere una iglesia de arrepentimiento. Dios quiere, ¿no es cierto?, que la lepra, que el pecado no esté en su iglesia. Y eso no depende de Dios, depende de ti, depende de mí, depende que nos arrepentamos. El mundo no olvida, Dios borra, que es muy diferente. ¿Ya? El mundo anda buscando, Satanás anda buscando eso que hiciste antes para enroscarlo, pero antes tiene que pasar por Jesucristo, que está siempre cuidando. Así que hay de aquellos que tratan, ¿no es cierto?, de matar a los pequeñitos que Dios ha salido a su encuentro o han buscado ellos de tal forma que en misericordia Dios los ha vuelto al camino, los abraza y nuevas oportunidades. Y recuerda que su misericordia se renueva cada día. Así que si tú estás en alguna situación así, vamos, te aliento. Dios te está esperando. Fíjate que nosotros tenemos que ver que qué les faltó a estos hombres, ¿ya? Porque si nosotros vemos claramente lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 13, ¿no es cierto? Versículo 15, 15, no, capítulo, vamos a ver el libro de Hebreos vamos por favor, al libro de Hebreos 13, 15, vamos a buscar, qué linda la palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo como Él nos habla cada día. ¿Qué espera que Él, qué debemos hacer nosotros? Ofrezcamos siempre a Dios, dice la palabra, Hebreos 13, 15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Pero qué quiere decir esto, pastor? Él hizo creer que aunque la vida no va como pensamos que debería ser, a pesar que las cosas no se vean, ¿no es cierto?, como nosotros queremos que veamos, sigamos siendo, ¿no es cierto?, eh, aquellos que creemos. No cambiemos, ¿no es cierto?, sigamos haciendo lo bueno, haciendo lo digno, ¿ya? Haciendo algo que dé confianza a otros, creámosles a Él. Él es honrado, ¿ya? Y nuestra fe se fortalece.
Cuando nosotros tenemos fruto de alabanza, que aunque las cosas de la vida, vuelvo a repetir, no están como tú quisieras, que lo estás pasando pésimo, que estás en un camino difícil, ¿ya? Alábale a Él. Ese sacrificio de alabanza, que a pesar de todas las cosas, no solamente en los tiempos buenos, sino que en los tiempos malos, debemos reconocer que Dios está con nosotros y debemos alabar y bendecir. Estos 10 hombres, uno se dio cuenta que había sanado, pero no solo sanó, fue salvo. ¿Tú qué me escuchas? Puede ser sano a través de esta prédica. Dios puede estar haciendo en tu vida. Pero lo más importante es que seas salvo y aceptes a Jesucristo en tu corazón. A quienes les llega este mensaje sean bendecidos y entiendan que la invitación está abierta. Y después, el Señor les bendiga.